Hoy tocaremos el tema del pecado y surgen 5 preguntas de este tema. Queremos comenzar por preguntar, ¿qué es pecado para usted? Primera carta del apóstol Juan en su capítulo 3 versículo 4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De manera que todo aquel que infringe la ley de Dios comete pecado. Todo aquel que vive a espalda de la voluntad de Dios, entonces vive una vida de pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Ezequiel capítulo 28 versículo 15 dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos que quien origina el pecado es Satanás, la serpiente antigua o el diablo, como la Biblia lo describe. ¿Y cómo vino el pecado al hombre? Por medio de la desobediencia. Dios le dice a Adán en medio del huerto, en Génesis capítulo 3 versículo 24, que de todo árbol podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto no podía comer, porque el día que de ese árbol comiera, entonces moriría. Entonces la serpiente engaña a su mujer llamada Eva, dándole a comer del fruto, y Eva le da a comer del fruto a Adán, y siendo así entra el pecado por medio de Adán al mundo, por medio de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la consecuencia de aquel que peca? Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Pienso que esta es una de las mayores respuestas que podemos decir referente a la paga del pecado. La paga del pecado dice que es muerte. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos del pecado o recibir algún perdón por pecar contra Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra afirma que todo el que cumplía la ley iba a vivir por ella. Eso lo deja claro Romanos capítulo 10 versículo 5, que dice: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero ya ahora en la gracia o en el nuevo pacto no es así, sino que Cristo, venciendo en la cruz del Calvario por medio de la fe en el Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces entendemos que la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado.